Cristo vive. Es el grito en el ámbito cristiano que suena hoy día. Gloria a Dios por eso. Cristo vive y a Él sea la gloria. Qué maravilloso es saber esta noticia que nos llena de vida, nos llena de salud, nos llena de esperanza. Y que esta esperanza no avergüenza. Damos gracias al Señor porque Cristo vive. Y no tan solo Él vive, sino que vive en nuestros corazones. Que Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo, a la novia del Cordero o a la esposa del Cordero. Que Dios bendiga a la familia de la fe. Damos gracias al Señor por este hermoso día de resurrección. Y también lo sea para los corazones de aquellos que aún no creen y que están pronto a creer. Que Dios les bendiga también. Damos gracias al Señor por este día. Yo quiero invitarle a que vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, del verso 19 al 22. Vamos a reflexionar en este día en la palabra del Señor. Yo le invito a que vaya conmigo y nos adentremos a esta maravillosa noticia. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor. El subtítulo de esta porción: Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ese es el verso 19 del capítulo 20 de San Juan. Qué maravilloso. Jesús se aparece, dice la Escritura, a sus discípulos. ¿Para qué? Y esto es maravilloso porque el primer día de la semana, ¿cierto?, no es el lunes. El primer día de la semana es el domingo, es decir, este día. Primicia, primer día de la semana. Cristo resucita de los muertos. Gloria a Dios por esto. Comenzamos esta semana, ¿cierto?, glorificando el nombre del Señor por lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Dice la Escritura que se aparece a sus discípulos estando las puertas cerradas, ¿cierto? ¿Por qué las puertas cerradas? Esta es una pregunta que debemos hacernos todos los cristianos. ¿Por qué Jesús se aparece en medio de sus discípulos estando las puertas cerradas? Muy simple. Ahí mismo en San Juan, en el capítulo 10, verso 9, Jesús se autoproclama, ¿cierto? O se dice a él mismo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús no tiene problema de entrar donde las puertas están cerradas. Él está en todo lugar. Y todo lugar donde se le invoca, Él está, porque Él es la puerta. Gloria a Dios por esto. Amén. Por eso Jesús entra estando las puertas cerradas. Los discípulos estaban en su zona segura, si pudiéramos decirlo de esa forma, ¿cierto? Estaban escondidos, estaban con las puertas cerradas, dice la Escritura, por miedo de los judíos, ¿cierto? Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. O sea, no teman. Está bien, están escondidos, están reunidos, donde nadie los puede ver, solo excepto yo, dice el Señor. Amén. Allí se aparece Jesús en medio de sus discípulos. ¿Para qué? Para traer las evidencias, ¿cierto? Sus manos horadadas, sus pies horadados, su costado, ¿cierto?, herido por la lanza del soldado, trae las evidencias. Amén. El verso 20 dice:
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Esas son evidencias, ¿cierto?, que no se pueden negar. Si hoy día se hiciera un juicio, ¿cierto?, de esta situación de la persona de Jesucristo muriendo a manos de su pueblo, de los judíos, a manos de los romanos también, ¿cierto?, y los abogados, ¿cierto?, de derecho internacional, podrían darse cuenta de que todo lo que hizo Jesús estuvo dentro del derecho. No estuvo al margen de la ley. Jesús jamás ha estado al margen de la ley. Es más, él mismo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso que Jesús viene ahora, ¿cierto?, mostrando las evidencias, porque en un juicio, delante de los testigos hay que mostrar evidencias. Y cuando éstas no se encuentran, entonces queda la duda. Pero Jesús viene mostrándose, ¿cierto? Aún más, dice la Escritura, que el día que nos presentemos delante de Dios, ¿cierto?, dice, los que le causaron la muerte, ¿cierto?, los que le hirieron, mirarán al que fue traspasado, dice la Escritura. Todavía quedan personas que tienen que ver las evidencias. No todos las han visto. Por eso que muchos no creen. Y Jesús se lo dijo también a uno de sus discípulos, Tomás el incrédulo, ¿cierto? Le dijo así, más bienaventurado Tomás los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto nada de eso, pero hemos creído. Y sabemos que esto es veraz. Sabemos que esto es la verdad. Sabemos que esto no tiene excusa. Cristo vino, murió y resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Gloria a Dios por esto. El verso 21, ¿cierto?, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Amén. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos una misión. Usted y yo, los creyentes, los que hoy glorificamos a Dios por su resurrección y proclamamos que Cristo vive, tenemos una misión, ¿cierto? Tenemos una misión. No quedarnos encerrados. Así que los que estamos encerrados en este tiempo por esta situación, no va a ser para siempre. Tenemos que salir porque tenemos una misión. Dar a conocer que Cristo vive y de verdad vive. No hay verdad más potente que esta verdad, que Cristo vive. Gloria a Dios. Y como Cristo vive, nosotros con Él, que hemos creído en Él, vivimos con Él. Gloria a Dios. Por eso el verso 21, ¿cierto? Tenemos una misión y tenemos que cumplirla. Amén. Porque lo dijo Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como lo hice yo, tienen que hacerlo ustedes. Como yo obedecí a mi Padre, ustedes tienen que obedecerme a mí también. Porque tenemos que obedecer. No se olvide que el pecado entró en la humanidad a través de la desobediencia. Por eso es importante obedecer. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Así de simple. Gloria a Dios por esto. Y en esto tenemos que ser tajantes, tenemos que ser firmes. Aquí no hay componendas. Aquí no hay excusas. Aquí hay que obedecer. Si hemos creído en Cristo Jesús, que resucitó de los muertos, tenemos una misión de ir
donde Jesús nos envía. Por eso le dijo a sus discípulos, así como el Padre me envió, yo ahora los envío a ustedes. El verso 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí hay algo maravilloso y algo digno de entender y de conocer. ¿Por qué Jesús dice y les dice y hace este acto, ¿cierto?, de soplar sobre sus discípulos? Nosotros tenemos en Génesis capítulo 2, verso 7, ¿cierto? Nosotros podemos ver de que Dios, cuando crea al hombre, ¿cierto?, sopla sobre él aliento de vida, dice la Escritura. Eso lo encontramos en Génesis 2, 7. Y dice así, lo vamos a leer. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Amén. No se olvide que Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, el autor de la vida, ¿cierto?, primero tenemos que morir con Él. Así como Él murió, en otro de los mensajes esto lo mencioné, ¿cierto? Cuando Cristo muere, nosotros morimos con Él. Y no podemos quedar muertos porque Cristo resucitó. Así también nosotros resucitamos con Cristo. Y es necesario el soplo. Por eso este soplo que hizo Jesús sobre sus discípulos, ¿cierto?, les volvió a dar vida. Porque Él asumió, yo morí, ellos mueren conmigo. Yo viví, viven conmigo. Pero es necesario soplar. Como lo hizo el Padre en el principio, soplando, como dice, aliento de vida sobre el hombre, para que fuera un ser viviente. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre se apartó de Dios y desobedeció a la orden de Dios, Dios lo sacó del huerto, el hombre murió. Y desde ahí en adelante hasta que Cristo viene resucitando y soplando sobre los discípulos, los hombres están muertos. Sin Cristo la humanidad está muerta, porque Cristo es la vida, Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Cristo viene y sopla sobre sus discípulos aliento de vida, pero de vida eterna. Ya no es de una vida, ¿cierto?, efímera, ya no es una vida limitada, ya no es una vida, como dice el Salmo 90, ¿cierto?, que en los hombres la edad es 70 años y en los más robustos 80 años, ¿cierto?, es con toda molestia y trabajo. Ahora no, ahora Cristo viene soplando, aleluya, sobre nuestras vidas, aliento de vida, pero de vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la razón por la cual Jesús, dice el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. No es el bautismo en el Espíritu Santo, es el aliento de vida eterna. El Espíritu Santo viene después, cuando Jesús les encarga, ¿cierto? Allí en el libro de los Hechos, nosotros podemos encontrarnos con el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Los hombres cuando se encerraron, ¿cierto? Los discípulos cuando se encerraron por miedo de los judíos en aquella casa, ¿cierto? Ellos se autoproclamaron una cuarentena. Pero Jesús les dijo, no, la cuarentena no sirve. Yo les voy a dar una cincuentena. Porque fueron 50 días, por eso se llama Pentecostés. Porque esperaron 50 días para que fueran investidos, para que fueran llenados, para que fueran desbordados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo tenían, pero como aliento de vida eterna. Ahora necesitaban la llenura del Espíritu Santo para cumplir esta misión de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aprender a dar de gracia
lo que de gracia hemos recibido. También nosotros tenemos el ejemplo, ¿cierto?, allí en el libro de Juan, capítulo 3, versos 7 y 8. Yo quiero que vaya conmigo. En el mismo libro de San Juan, capítulo 3, versos 7 y 8, dice así: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque el hombre cuando nace de la mamá, ¿cierto?, del vientre de la madre, ¿cierto?, nace una vez. Pero ¿por qué dice de nuevo? Y eso se lo dijo, ¿cierto?, a Nicodemo, cuando este varón vino de noche a Jesús a preguntarle, ¿cierto? Dice: y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Cierto? Y la pregunta de Nicodemo fue, dice que ¿cómo, cierto, podía entrar en el reino de los cielos? Ahora, Jesús le hace un alcance, le dice, tienes que nacer de nuevo, ¿cierto? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el verso 7 que leíamos dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nosotros hemos nacido del Espíritu de Dios, ¿cierto?, de nuevo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Porque aquí pone un ejemplo Jesús, y esto de viento, ¿cierto?, esto en el griego es neuma. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, y hoy por hoy hay muchos que están enfermos de este COVID, ¿cierto? Y la mayor afección es a sus pulmones. Porque ellos entran en una neumonía o en una neumonitis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque falta el aire. Así que nosotros necesitamos ese soplo de vida, de aire que llena no tan solo nuestros pulmones físicos, sino también nuestra alma y nos llena de vida. Yo creo que este mensaje es un mensaje poderoso para el día de hoy. Para que muchos de los que están escuchando esta palabra y algunos que están enfermos sean sanados. Que puedan nacer de nuevo. Que pueda entrar en ellos el Espíritu Santo, que es soplo de vida eterna. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Amén. Por esta palabra. Es una palabra de vida. Jesús nos dio ejemplo. Y Jesús marcó el camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino. No podemos usar otro camino. No podemos ir a Jesús o a Dios por otro camino. No se puede. Es imposible. Jesús es el camino. Y lo que Jesús hizo nos manda también a hacer a nosotros porque Él es ejemplo. ¿Cierto? Gloria a Dios. Y este ejemplo no viene de la tierra, viene del cielo. Viene de lo alto, como una dádiva maravillosa. Por eso el apóstol Pablo exclama y dice, ¿cierto? Gracias a Dios por su don inefable. Gloria a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro eterno y suficiente Salvador. Ahora es necesario proclamar y confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para recibir el soplo de vida, el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque hemos nacido de nuevo. Gloria a Dios por esto. Que el Señor, Dios Todopoderoso, bendiga su vida, su familia, su casa. Padre eterno de los cielos, gracias te damos una vez más por esta palabra de vida. Porque Cristo vive, nosotros vivimos con Él.
Gracias, Señor. Que esta palabra corra y sea glorificada, vaya para lo que es enviada. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios de paz le bendiga.